Roma, el corazón del mundo antiguo, despierta en puro terror. Las listas de nombres resuenan por las calles, y cada nombre es una sentencia de muerte. Senadores se esconden, aliados se traicionan, familias enteras son cazadas como criminales. Y todo esto, no por un enemigo extranjero, sino por orden de un romano. Un general que convirtió su propia ciudad en un campo de batalla y decidió quién merecía vivir y quién debía morir. Pero ¿cómo llegó un hombre a tener tanto poder, al punto de reescribir las reglas de la República y hacer de Roma su propiedad? Esta es la historia del reinado de terror de Lucio Cornelio Sula. Roma despierta en un amanecer distinto a todos los anteriores. Un amanecer marcado por el miedo. Las calles que antes resonaban con discusiones políticas, comerciantes ofreciendo su mercancía y ciudadanos conversando sobre las últimas decisiones del Senado, ahora están impregnadas por un silencio sepulcral. Ese silencio solo es interrumpido por gritos de desesperación y lamentos que atraviesan los muros de las casas. En el foro, ese espacio donde la vida pública de la ciudad se desarrollaba con orgullo, la escena es dantesca. Cuerpos mutilados y cabezas expuestas se alzan como advertencias. El centro de Roma, símbolo de civilización y poder, se ha transformado en un teatro de terror. Allí, bajo la mirada impasible de estatuas que representan a héroes pasados, se libra un espectáculo de muerte ordenado por un hombre que se había convertido en el dueño del destino de todos, Lucio Cornelio Sula. Las listas de proscripción, largas tablillas de madera con nombres escritos en letras firmes, cuelgan en las plazas como decretos de los dioses. En realidad, son sentencias humanas, cargadas de odio y cálculo político. Cada nombre escrito equivale a un destino sellado. No hay posibilidad de apelación, no hay tribunales, no hay defensa. Aquellos que leen en silencio y descubren el apellido de un vecino, de un colega, o incluso de un pariente, saben que la muerte es inminente. A veces, ni siquiera hace falta esperar a los soldados. Vecinos ansiosos por confiscar propiedades denuncian y delatan. Hijos temerosos entregan a sus padres para salvarse ellos mismos. Amigos se convierten en verdugos con tal de no terminar ellos en la misma lista. El miedo ha convertido a Roma en un lugar donde la traición florece más rápido que la lealtad. La ciudad que en otro tiempo se enorgullecía de su fuerza colectiva, ahora tiembla bajo el peso de la arbitrariedad de un solo hombre. Los templos, donde antes se buscaba el amparo de los dioses, se convierten en refugios inútiles. El eco de los rezos se mezcla con el sonido metálico de espadas desenvainadas. No importa la riqueza, el rango ni la gloria pasada en batalla. Senadores de larga trayectoria, generales victoriosos y ciudadanos comunes comparten el mismo destino si sus nombres aparecen en esas tablillas. La República, que había sobrevivido a invasiones galas, a las guerras contra Cartago y a la traición de aliados, se ve desangrada por la ambición de uno de sus propios hijos. Y lo más perturbador es la normalización de la violencia. Los niños crecen escuchando relatos de ejecuciones públicas. Las mujeres pasan frente a cadáveres expuestos sin atreverse a mirar de cerca. Los hombres callan ante injusticias para proteger a sus familias. Roma ya no es un lugar de leyes, sino un escenario en el que la vida y la muerte se deciden por la voluntad de Sula. El foro, antes un espacio para discursos y debates, se ha transformado en el lugar donde los enemigos políticos son marcados y eliminados con precisión quirúrgica. El mensaje es claro. Nadie desafía a Sula y vive para contarlo. Este reinado de terror no nació de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de guerras, de luchas internas y de ambiciones personales que fueron acumulando tensiones hasta reventar en un espectáculo sangriento. Sula no era un bárbaro venido del exterior, ni un rey extranjero deseoso de someter a Roma. Era un romano, formado en sus costumbres, conocedor de sus debilidades y experto en utilizar esas debilidades para sus propios fines. Su genialidad militar, probada en los campos de batalla contra enemigos externos, fue redirigida contra sus compatriotas en un acto que cambió para siempre la concepción del poder en Roma. La paradoja se vuelve evidente. Roma, que había construido su grandeza en la disciplina de sus ejércitos,
y en la solidez de sus instituciones, se encontraba doblegada por la voluntad de un hombre que usó precisamente esas armas en su contra. Convirtió a las legiones en instrumentos de miedo, al Senado en un escenario de humillación y a la República en un campo de pruebas para su ambición personal. Cada decisión que tomó, cada enemigo eliminado, cada reforma impuesta, estaba destinada a reforzar su dominio y a dejar un legado imborrable de control absoluto. El pueblo, acostumbrado a la retórica de libertad y república, ahora se enfrenta a una realidad insoportable. La supervivencia depende del silencio, de la obediencia ciega y del azar de no aparecer en las listas de proscripción. Ya no existen ciudadanos, solo víctimas potenciales y cómplices forzados. Roma se ha convertido en un espejo deformado de sí misma, donde los valores que la habían distinguido se diluyen bajo la sombra de Sula. La imagen del dictador queda grabada en la memoria colectiva, no solo como el hombre que se atrevió a marchar contra su propia ciudad, sino como el que impuso un modelo de poder basado en el terror. La República jamás volvería a ser la misma, porque a partir de este momento ya nadie podría creer que las leyes, por sí solas, podían contener la ambición de un hombre. El precedente estaba marcado con sangre. Y sin embargo, para entender cómo Sula alcanzó este dominio absoluto, cómo logró transformar a Roma en su propiedad personal, es necesario retroceder. Mirar no la figura del dictador ya consolidado, sino la del patricio empobrecido que parecía destinado a la oscuridad y que terminó encontrando en la guerra la llave para su ascenso. Allí comienza la verdadera historia. El camino que llevaría a un hombre desconocido a convertirse en el dueño del destino de la República. El ascenso de Lucio Cornelio Sula comienza en un lugar inesperado, lejos del brillo que acompañaba a los grandes nombres de Roma. Nació en una familia patricia, pero empobrecida, sin la fortuna necesaria para competir con los clanes más influyentes de la ciudad. Creció rodeado de la grandeza de Roma, pero sin poder disfrutarla en plenitud. Esa mezcla de nobleza heredada y carencias materiales lo marcaría para siempre, convirtiéndolo en un hombre consciente de que debía abrirse camino no con riquezas, sino con inteligencia, astucia y una determinación inquebrantable. Desde joven comprendió que la política romana era un juego de alianzas, traiciones y poder, y que si quería sobrevivir, debía aprender a dominar esas reglas mejor que nadie. Su primer gran oportunidad llegó durante la Guerra Social, un conflicto sangriento en el que Roma enfrentó a sus antiguos aliados itálicos, pueblos que reclamaban igualdad y ciudadanía. Mientras muchos comandantes romanos dudaban, Sula se reveló como un estratega implacable. Supo ganarse a las tropas no solo con disciplina, sino también con promesas de gloria y recompensas. Su capacidad para inspirar a los soldados y al mismo tiempo ejecutar maniobras militares brillantes lo convirtió en un líder respetado en el campo de batalla. Allí nació su reputación de comandante despiadado, alguien que no vacilaba en destruir ciudades enteras, si con ello aseguraba la victoria. Cada triunfo en la guerra social era un paso más hacia el reconocimiento. Sin embargo, lo que realmente comenzó a destacar a Sula no fue solo su capacidad bélica, sino su habilidad para manipular la política detrás de la guerra. Se rodeó de oficiales leales, compró favores con botines de guerra y construyó un círculo de influencia que lo protegía en Roma. La imagen del joven patricio empobrecido se desdibujaba, dando paso a un hombre que comprendía que el verdadero poder no residía únicamente en las espadas, sino en la capacidad de controlar la narrativa y ganarse la voluntad de los soldados. Pero en Roma, los triunfos nunca eran suficientes. El Senado seguía controlado por rivales poderosos, y entre ellos se encontraba Cayo Mario, uno de los generales más célebres de la República. La rivalidad entre Mario y Sula no tardó en convertirse en un enfrentamiento abierto. Mario había sido 7 veces cónsul, un héroe del pueblo, mientras que Sula representaba la ambición de una nueva generación de comandantes. La tensión entre ambos era una bomba de tiempo, y lo que comenzó como una disputa por quién merecía dirigir la guerra contra Mitrídates, rey del Ponto, pronto se transformó en un choque brutal de egos y ambiciones.
cuando el Senado otorgó a Sula el mando de las legiones destinadas a enfrentar a Mitrídates, Mario movió sus piezas para arrebatárselo. Era un insulto insoportable para Sula, que había derramado sangre y ganado el respeto de sus tropas. Por primera vez, comprendió que la gloria militar no servía de nada si la política podía arrebatársela con un simple decreto. Fue en ese instante cuando su ambición se convirtió en algo más peligroso. Un deseo ardiente de demostrar que ningún senador ni rival político podía quitarle lo que había conquistado con su propia espada. Roma necesitaba un salvador, alguien capaz de detener las amenazas exteriores y sofocar las luchas internas. Y Sula se convenció de que ese hombre debía ser él. En su mente, ya no se trataba de servir a la República, sino de utilizarla como un escenario para consolidar su poder personal. Sus victorias en la guerra social no solo lo habían armado de experiencia y prestigio, también le habían enseñado que la lealtad de las legiones podía ser más poderosa que cualquier decreto senatorial. Era un descubrimiento que cambiaría para siempre el destino de Roma. Sula comenzaba a ver con claridad un camino distinto. Si el Senado podía quitarle el mando, entonces sería él quien demostraría que el verdadero poder no estaba en las instituciones, sino en la voluntad de los hombres armados que marchaban bajo sus órdenes. Esta convicción lo preparó para dar un paso que nadie en Roma se había atrevido a imaginar. Un paso que lo transformaría de comandante victorioso en el hombre más temido de la República. Roma nunca había presenciado nada parecido. Las legiones, aquellas fuerzas creadas para proteger sus fronteras, avanzaban ahora sobre su propia ciudad. El estruendo de los cascos sobre la calzada, el polvo levantándose en el aire y las miradas de los ciudadanos petrificados formaban un espectáculo irreal. Los senadores, acostumbrados a discutir en la comodidad del foro, comprendieron demasiado tarde lo que significaba el desafío de Sula. Por primera vez en la historia, un general romano había decidido que su ejército era más poderoso que la autoridad de las instituciones. La marcha de Sula sobre Roma no fue solo un acto militar, fue una declaración política sin precedentes. Con sus legiones firmes tras él, desafió abiertamente al Senado y a Mario, el rival que había intentado arrebatarle el mando contra Mitrídates. Los soldados, fieles a quien les había dado victorias y botín, no vacilaron en seguirlo. Para ellos, Sula no era un simple comandante, era la garantía de su futuro, la promesa de gloria y recompensas. Mientras tanto, la ciudad se sumía en el caos. Familias enteras huían en dirección contraria al avance del ejército, cerraban puertas, levantaban barricadas inútiles, como si alguna muralla pudiera contener la furia de las legiones romanas enfrentadas entre sí. El impacto psicológico fue devastador. Roma, acostumbrada a luchar contra bárbaros en los confines del mundo conocido, descubría con horror que su mayor enemigo podía ser uno de los suyos. La sangre derramada en las calles no provenía de invasores extranjeros, sino de romanos matando a romanos. El tabú más sagrado de la República había sido roto. Un ejército que debía obedecer al Senado había obedecido a un hombre, y al hacerlo, había cambiado para siempre la relación entre el poder civil y el poder militar. Los senadores que se opusieron fueron humillados, perseguidos o ejecutados. Las instituciones quedaron paralizadas, incapaces de reaccionar frente a la fuerza bruta de las armas. Roma tembló porque entendió que las leyes no podían competir con la voluntad de un general respaldado por sus soldados. Era la primera vez que el orden político de la República se quebraba de manera tan evidente, y esa grieta nunca volvería a cerrarse por completo. Lo más inquietante era la frialdad con la que Sula ejecutó su plan. No hubo improvisación, no hubo duda. Cada paso estaba calculado, cada movimiento destinado a demostrar que su poder era absoluto. El Senado, convertido en un teatro vacío, tuvo que aceptar lo inimaginable, que un solo hombre podía doblar la República a su antojo. Para los ciudadanos, esa marcha no fue solo un episodio de violencia, fue el inicio de una nueva era en la que la seguridad de Roma ya no dependía de sus leyes, sino del capricho de quien controlara a las legiones. Con este acto, Sula no solo derrotó a sus enemigos inmediatos, también sembró el miedo en el corazón de Roma.
Demostró que si un general podía entrar con su ejército en la ciudad y tomar el poder, otros podrían hacerlo en el futuro. Lo que comenzó como un conflicto entre Sula y Mario se transformó en un precedente que abriría la puerta a una sucesión de hombres fuertes dispuestos a seguir el mismo camino. Roma había cruzado un límite del que nunca podría regresar. Y aunque esta primera marcha lo consolidó como amo de la ciudad, lo que vendría después sería aún más oscuro. Porque mientras sus enemigos se reagrupaban y las amenazas exteriores seguían acechando, en el corazón de Sula crecía una obsesión que lo llevaría a ejercer un poder más brutal que cualquier guerra: la venganza. Sula partió hacia Oriente, llevando consigo la ambición de consolidar su poder con victorias que ningún rival pudiera discutir. Enfrentó al rey Mitrídates del Ponto, un enemigo formidable que había desafiado la autoridad de Roma y que había masacrado a miles de ciudadanos romanos en Asia Menor. La campaña fue dura, pero la habilidad táctica de Sula lo elevó al rango de genio militar. Dirigió asedios con precisión, aplastó ejércitos superiores en número y demostró que podía dominar la guerra en escenarios lejanos. Cada triunfo en tierras extranjeras no solo lo engrandecía a los ojos de sus tropas, sino que también lo convertía en un mito viviente para quienes lo seguían. Sin embargo, mientras su gloria crecía en los campos de batalla, en su interior se gestaba algo mucho más oscuro. Las noticias que le llegaban de Roma lo envenenaban de ira. Mario y sus aliados habían recuperado el poder en su ausencia, purgando al Senado de sus partidarios y arruinando a las familias que le eran leales. Para Sula, cada victoria obtenida contra Mitrídates se transformaba en una deuda de sangre que debía saldarse en su regreso. No luchaba ya solo por Roma ni por su honor. Luchaba con la obsesión de vengar cada humillación, cada decreto, cada nombre borrado de la vida política por sus enemigos. Sus soldados, fieles a él hasta la médula, no tardaron en percibir esta obsesión. La disciplina militar que los guiaba se fue tiñendo de un fervor personalista. No peleaban únicamente por la República, peleaban por la causa de Sula, convencidos de que su destino estaba entrelazado con el del hombre que los conducía. Esa mezcla de gloria militar y ansias de revancha creó un ambiente cargado de tensión. El ejército ya no era una herramienta del Estado, sino la prolongación del deseo de su general. Cuando la campaña en Oriente concluyó, Sula no regresó como un héroe dispuesto a restaurar el equilibrio en Roma. Volvió como un hombre decidido a destruir a quienes habían osado desafiarlo. Su mente ya no estaba enfocada en el bienestar de la República, sino en imponer un castigo ejemplar. No quería ser recordado únicamente como el general victorioso, sino como el verdugo que dictaba el precio de traicionar su autoridad. La ironía estaba en que sus victorias contra Mitrídates, aclamadas como salvación para Roma, se convirtieron en el combustible de un fuego que pronto consumiría a la ciudad. Al regresar, no traía únicamente legiones endurecidas por la guerra, traía consigo una sed de venganza imposible de saciar. Para Sula, Roma era ahora un campo de batalla mucho más importante que cualquier territorio conquistado en Oriente. Su verdadero enemigo ya no vestía coronas extranjeras, ni hablaba lenguas bárbaras. Su enemigo estaba en el Senado, en las calles, en cada rival político que alguna vez había osado oponérsele. Ese contraste entre el maestro de la guerra y el esclavo de su propia venganza marcaría el siguiente capítulo de su vida, porque su regreso no sería celebrado con arcos de triunfo, ni con fiestas en el foro. Su regreso sería el preludio de un reinado de terror que bañaría a Roma en sangre, y en el centro de ese reinado estaría su herramienta más temida, las listas de la muerte. Las listas aparecieron como si fueran decretos sagrados, pero en realidad eran la herramienta más fría y calculada de poder que Roma había visto. En tablillas expuestas en el foro se escribían los nombres de aquellos condenados por Sula, y con ese simple acto quedaban despojados de toda protección legal. Cada nombre era una sentencia irrevocable, cada línea escrita una vida arrebatada. No había juicios, no había defensas, no había apelaciones.
Roma entera se convirtió en un espacio donde la supervivencia dependía de no estar en esas listas fatales. Los soldados y cazadores de recompensas recorrían la ciudad y los campos con los nombres grabados en su memoria, buscando a los condenados como si fueran presas. Vecinos se apresuraban a delatarse entre sí. Hijos temerosos entregaban a sus propios padres. Esclavos señalaban a sus amos. El miedo distorsionó el tejido de la sociedad romana, convirtiendo cada casa en una posible trampa, cada amistad en una posible traición. No se trataba solo de eliminar rivales políticos, se trataba de instaurar un sistema de terror que mostraba que Sula podía decidir quién vivía y quién moría en la ciudad eterna. Pero estas listas no solo fueron un instrumento de muerte, también fueron una herramienta de riqueza. Los bienes de los proscritos eran confiscados y redistribuidos, muchas veces entregados a los seguidores de Sula como recompensa. Así, el terror se mezclaba con la ambición, y muchos veían en la desgracia ajena una oportunidad de ascenso social o de enriquecimiento. El foro, donde antes se negociaba con votos y alianzas, se convirtió en un mercado de sangre donde la vida de los ciudadanos era la moneda más valiosa. Las consecuencias psicológicas fueron aún más devastadoras. Roma, acostumbrada a discursos apasionados y a luchas políticas encendidas, se redujo a un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a hablar en público, nadie confiaba en nadie. El eco de los nombres leídos en las plazas se quedaba grabado en la mente de los que escuchaban, porque todos sabían que en cualquier momento podían escuchar el suyo. La república se había transformado en un tablero donde el dictador movía las piezas sin oposición y donde cada ciudadano era un peón prescindible. Las listas de la muerte revelaban algo más profundo que la violencia de un hombre. Mostraban que la política romana había cruzado un límite del que no podía volver. La sangre derramada en el foro no era la de enemigos extranjeros, sino la de romanos asesinados por órdenes de otro romano. La legitimidad del poder ya no descansaba en leyes ni en costumbres, sino en el miedo. El mensaje era claro: nadie estaba a salvo si se interponía en el camino de Sula. El dolor humano se extendió como una sombra. Familias enteras fueron aniquiladas, patrimonios confiscados, linajes borrados de la memoria colectiva. Las lágrimas de los sobrevivientes se mezclaban con la resignación de quienes sabían que la única forma de sobrevivir era someterse. Roma, que en otro tiempo se enorgullecía de su grandeza moral y política, se convirtió en una ciudad marcada por la desconfianza y el terror. Este sistema de proscripciones fue mucho más que un mecanismo para eliminar rivales. Fue la demostración definitiva de que Sula había logrado subyugar a la república entera bajo su voluntad. Con una simple pluma, podía decidir el destino de un senador, de un comerciante o de una familia entera. Nunca antes un romano había concentrado tanto poder, y nunca antes Roma había caído tan bajo. Pero lo más desconcertante estaba aún por llegar, porque después de bañar a la república en sangre y asegurarse un control absoluto, Sula tomó una decisión que nadie esperaba: renunciar al poder. Una paradoja tan desconcertante como su ascenso, un giro que dejó a Roma preguntándose si aquel dictador que había instaurado el terror podía realmente abandonar lo que había conquistado con tanto derramamiento de sangre. El anuncio cayó sobre Roma como un trueno imposible de creer. Después de instaurar un reinado de terror que había silenciado a senadores, diezmado a familias enteras y convertido la república en un reflejo de su propia voluntad, Sula declaró que renunciaba a sus poderes dictatoriales. Nadie podía comprenderlo. ¿Cómo un hombre que había alcanzado la cima absoluta del poder podía decidir soltarla voluntariamente? La paradoja desconcertó tanto a sus aliados como a sus enemigos. Sula, implacable y frío en todas sus decisiones, aseguró que había cumplido su misión: restaurar el orden en la república. Bajo su lógica retorcida, los asesinatos, las proscripciones y las reformas que debilitaban al pueblo y fortalecían al Senado eran la garantía de estabilidad. Era como si hubiera querido presentarse no como un tirano, sino como un cirujano que,
con un cuchillo ensangrentado, había extirpado el mal para salvar el cuerpo de Roma. En su visión, la República estaba curada y su tarea concluida. Lo más inquietante era la manera en que lo hizo. No hubo resistencia, no hubo levantamientos. Simplemente, Sulla convocó a la asamblea, pronunció sus palabras y se retiró. Caminaba sin escolta por las calles de Roma, como si supiera que nadie se atrevería a tocarlo. Tal vez confiaba en que el miedo que había sembrado era suficiente para protegerlo, o tal vez estaba tan convencido de su propia superioridad que creía que la historia lo juzgaría como el salvador de la República. Lo cierto es que ningún dictador antes había renunciado por voluntad propia, y pocos lo harían después. En su retiro, Sulla vivió con una mezcla de lujo y decadencia. Se dedicó a escribir sus memorias, a banquetes, a excesos. Se presentaba como un hombre satisfecho, un patriarca que había hecho lo que debía y ahora podía disfrutar de la calma. Pero tras esa fachada, Roma seguía temblando con las cicatrices de su reinado. Los sobrevivientes de las proscripciones no olvidaban. Los huérfanos y viudas no perdonaban. El dictador había dejado el cargo, pero su sombra seguía proyectándose sobre la ciudad. Para algunos, su renuncia fue un gesto de arrogancia suprema, como si hubiera querido demostrar que podía destruir y reconstruir Roma a su antojo, y luego retirarse sin temor alguno. Para otros, fue un cálculo frío. Sabía que había dejado un sistema político tan moldeado por su mano que seguiría funcionando según sus reglas incluso sin su presencia. Lo cierto es que su partida no devolvió a Roma la paz. Solo la dejó en un estado de espera, un terreno preparado para que otros hombres ambiciosos siguieran sus pasos. El dictador que había instaurado el terror y convertido la ciudad en un cementerio político terminó sus días lejos del foro y las legiones, pero el eco de sus actos se mantuvo vivo. Porque aunque Sulla se retiró, lo que había demostrado no podía olvidarse, que un solo hombre, con la lealtad de un ejército, podía doblegar la República y gobernar con miedo. Y ese precedente sería demasiado poderoso como para desaparecer con su muerte. Así, la historia de Sulla no terminó con su renuncia, sino que apenas comenzaba a extenderse más allá de su vida, porque su sombra seguiría creciendo incluso después de su muerte, alimentando las ambiciones de otros que, inspirados o aterrados por su ejemplo, se atrevieron a repetir lo que él había inaugurado. Roma estaba condenada a vivir bajo el legado del primer hombre que había transformado el poder militar en el arma definitiva contra la propia República. La renuncia de Sulla no apagó el eco de su reinado, al contrario, lo amplificó. Roma había visto con sus propios ojos lo que significaba que un general marchara sobre la ciudad, que las legiones respondieran a un hombre antes que al Senado, y que el terror pudiera convertirse en política oficial. Ese precedente quedó grabado en la memoria de todos los que sobrevivieron y en la ambición de quienes vendrían después. El manual de poder que Sulla había escrito con sangre no se borró con su retiro. Se convirtió en el modelo que otros seguirían con fervor. Pompeyo, joven comandante que había servido bajo su sombra, entendió que la gloria militar podía ser usada como una herramienta para imponer respeto y temor en Roma. Craso, el hombre más rico de la República, supo que las riquezas y la violencia podían mezclarse para construir influencia siguiendo el ejemplo de las proscripciones. Y Julio César, que observó desde cerca el caos que Sulla había sembrado, aprendería la lección más peligrosa de todas, que la República no era invulnerable, que las leyes podían quebrarse y que un solo hombre podía concentrar en sí mismo el poder absoluto. El legado de Sulla fue mucho más que una serie de reformas o victorias militares. Fue la certeza de que la República podía ser doblada sin romperse de inmediato, de que las instituciones no eran tan sagradas como parecían, y de que la violencia podía disfrazarse de restauración. Roma, que había resistido enemigos exteriores durante siglos, descubrió que sus verdaderas grietas estaban dentro de sus muros. Cada nuevo general que aspiraba al poder tenía presente la imagen del dictador que había renunciado como si nada, dejando tras de sí un escenario listo para ser explotado. Los ciudadanos, aunque intentaban recuperar la normalidad, vivían con una cicatriz invisible. El miedo instaurado por Sulla no se desvaneció con su retiro. Permaneció en las conversaciones en voz baja,
en la desconfianza entre vecinos, en el recuerdo de las listas de la muerte que habían arrasado familias enteras. Roma estaba marcada, y esa marca la acompañaría hasta su final como república. Los hombres fuertes que vinieron después solo perfeccionaron lo que él había comenzado, llevando a la ciudad hacia un destino irreversible. La sombra de Sula no era la de un dictador más, era la de un arquitecto involuntario del derrumbe. Sin proponérselo, o quizás deseándolo en secreto, había mostrado que Roma no necesitaba bárbaros para caer. Bastaba con que un romano decidiera usar contra ella las armas que debía protegerla. Lo que parecía el final de su historia personal era, en realidad, el inicio de la descomposición del sistema republicano. Porque la historia de Roma no terminó con Sula, apenas comenzaba su verdadero derrumbe. Con él se abrió un ciclo que culminaría en el ascenso de César, en la guerra civil y en el nacimiento del imperio. Y aunque los nombres cambiaran, aunque los hombres que lo imitaron fueran distintos, todos caminaron bajo la sombra de aquel general que con su ambición había demostrado que un solo hombre podía apoderarse de la república y transformarla para siempre. Sula quiso ser recordado como el restaurador de la república, como el hombre que devolvió a Roma un orden que las facciones rivales habían destrozado. Pero la paradoja es inevitable. Para salvar lo que decía amar, lo destruyó. Su reinado de terror dejó tras de sí una ciudad marcada por el miedo, una política manchada por la sangre y un precedente que cambiaría para siempre el curso de la historia. Convirtió la violencia en instrumento de gobierno, la venganza en método de justicia y el poder absoluto en meta alcanzable. Lo que comenzó como la ambición de un patricio empobrecido se transformó en el inicio del fin de la república. Los romanos nunca pudieron olvidar las cabezas expuestas en el foro, las tablillas con nombres escritos que decidían la vida o la muerte, el silencio de los senadores incapaces de enfrentarse al dictador. Roma aprendió a vivir con la certeza de que su sistema ya no era inviolable, de que sus leyes podían ser doblegadas por la voluntad de un solo hombre, respaldado por la fuerza de las legiones. Ese aprendizaje abrió la puerta a una sucesión de líderes que imitarían a Sula y llevarían sus tácticas aún más lejos, hasta que ya no quedara nada de la república, que una vez se proclamó eterna. El dilema que dejó Sula sigue siendo inquietante. ¿Fue un salvador que contuvo el caos con mano de hierro? ¿O fue el arquitecto de la caída que otros consumarían? La historia no ofrece una respuesta simple. Lo cierto es que su nombre se convirtió en un símbolo de lo que Roma podía ser bajo la ambición descontrolada de uno de los suyos. Y aunque murió retirado, disfrutando de lujos y escribiendo sus memorias, la ciudad nunca pudo escapar de la sombra de su legado, porque en las calles aún resonaban las preguntas que él había dejado abiertas. ¿Qué es más peligroso para una república? ¿Los enemigos que la atacan desde fuera o los generales que la dominan desde dentro? ¿Qué cuesta más caro? ¿El orden impuesto con sangre o la libertad arriesgada en la incertidumbre? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir un sistema cuando el terror se convierte en la base de su estabilidad? Sula demostró que un hombre podía torcer el destino de Roma, pero también demostró que al hacerlo, condenaba a la república a una lenta agonía. Desde entonces, cada general que se alzó, cada guerra civil que estalló y cada intento de restaurar la autoridad no fueron más que ecos de la lección que él había dejado escrita con hierro y fuego. Su reinado de terror no terminó con su muerte, porque el verdadero legado de Sula fue la idea de que la república podía caer desde dentro. Y ese legado fue la semilla que germinaría en la figura de César y en el nacimiento del imperio. Así, la historia de Sula no es solo la de un dictador que ascendió y renunció al poder. Es la de un hombre que cambió para siempre la relación entre Roma y sus propios líderes. Una advertencia grabada en la memoria de la humanidad, que cuando la ambición y el miedo gobiernan, ninguna república está a salvo.